se dispongan, se conecten y entren en esa presencia amorosa de un Dios que los ama, que los quiere mucho, que quiere obrar en sus vidas. Siempre hay que pedirle a ese Espíritu Santo que nos disponga, que nos llene de su presencia. Uno tiene muchas formas de desconectarse de Dios. Vivimos más conectados al Internet que a Dios. De hecho, nos preocupa no estar conectados a Internet, pero a veces nos despreocupa estar desconectados de Dios. Y la mejor manera de conectarse a Dios es a través de la gracia, estar en gracia de Dios, vivir en gracia de Dios. Estar unidos a Él en el espíritu, en la mente, en el corazón. Estar unidos a Él con cuerpo, alma, mente, corazón, con todos los sentidos. Es importante que el acto de unión con Dios sea un acto consciente, libre, generoso y espontáneo, en el que yo sencillamente le confío a Él todo lo que soy, todo lo que tenga. Como decía Monseñor en la homilía, somos ese templo construido por Dios, edificado por Dios. Ese templo maravilloso de Dios, donde está la primera adoración. La primera adoración es en el corazón. En el corazón, rindiendo nuestro ser. Adorar es aceptar a Dios como el Señor de mi vida. Adorarlo es reconocerlo, declararlo. Tú eres mi Señor y mi Dios. Esa expresión maravillosa de Tomás cuando el Señor se manifiesta ante él, Señor mío y Dios mío. Así lo adoramos hoy a Él. Y repetimos tal vez esas palabras de Santo Tomás, Señor mío y Dios mío. Tú estás presente, tú estás aquí y tú obras en mi vida. Dispón mi espíritu, mi alma y mi ser para recibirte a ti, para estar contigo y para vivir contigo. Dice el apóstol Pablo, en Él somos, nos movemos y existimos. Que así sea nuestra vida. En Él somos, en Él hacemos todas las cosas, en Él existimos. En Él nuestra vida encuentra todo su despliegue maravilloso. Es lindo y bello vivir con Dios. Él llena la vida de color, de armonía, de alegría. Vivir en Dios es vivir a plenitud. Así que asume el riesgo y la alegría de vivir a plenitud, de vivir en alegría. Atrévete a vivir esa experiencia de unidad con Él, de amistad con Él. Y permite que Él obre en ti. Déjalo hacer en tu vida. Deja hacer a Dios en tu vida. No hagas por Dios. Deja a Dios hacer en ti. Permítelo. Deja que Él construya la casa. Deja que Él edifique. Que Él consolide, que Él fortalezca. Déjalo que haga y que obre. Déjalo hacer y confíate a Él y Él obrará. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve.
Buenas noches. Yo quiero que me ayuden un momentico apagando las luces, por favor. ¿Quieren todas? Para que iniciemos un poco recurriendo a nuestra memoria. Eso que empezamos a hablar ayer, a reflexionar. Y quiero invitarlos para que hagamos un pequeño momento de silencio, de reflexión personal, que se vuelve experiencia de fe comunitaria. Y hagamos memoria de este día. Desde el mismo momento en que nos levantamos. ¿Qué pensamientos llegaron a nosotros? ¿Qué sensaciones? ¿Qué experiencias? Pensemos en esa primera persona a la que vimos. La esposa, el esposo, los hijos, los papás, mi hermano, un amigo. ¿Qué representó esa persona para nosotros? Pensemos incluso en aquellos alimentos que tomamos en el día de hoy. ¿Qué significaron para nosotros? ¿Con quiénes compartimos esos alimentos? Las personas con las que nos encontramos en el trabajo, en el lugar donde vivimos. ¿Qué representó ese encuentro? Pensemos el momento en que nos dispusimos para venir a nuestro templo parroquial. ¿Qué venía en nuestra mente? Aunque eso es el día de hoy, escasas 10, 12, 14 horas, eso se convierte en memorial para mí. Quizá fue motivo de oración en la Eucaristía, el memorial por excelencia. Sentí que Dios me hablaba en ese momento, en esos momentos de mi vida. Por esta memoria vivida, por este día que estamos clausurando ya, bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Bueno, hablamos ayer de la memoria, de esa historia que quizá para el mundo de hoy se puede convertir en algo vacío. Pero cuando nosotros nos dejamos que esa memoria se convierta en memorial, inmediatamente la historia pasa de ser una historia recorrida, una historia pasada, a una historia vivida y a una historia hoy recordada. Y por eso hoy vamos a dar un salto. Podríamos decir, hoy vamos a hablar del presente. No vamos a hablar del presente.
vamos a hablar del futuro. Vamos a hacer futurología en sentido cristiano. Ustedes recuerdan que el elemento fundante de la memoria en el pueblo de Israel se llamó la Pascua. Y por eso ellos celebraban la Pascua. Ellos no celebraban la salida de Egipto, sino ese memorial, la Pascua, como el acontecimiento que les preanunció que iban a salir de Egipto. Y ahí se estableció, en esa Pascua se estableció un pacto entre Dios y nosotros. Un pacto que está cargado de promesa, Prometer es una de las palabras claves del lenguaje del amor. Prometer es empeñar uno a la vez su poder y su fidelidad. Proclamarse seguro del porvenir y seguro de sí mismo. Y es al mismo tiempo suscitar en la otra parte la adhesión del corazón y la generosidad de su fe. Hay un texto hermosísimo que podríamos decir frente a esa memoria de Dios. Dios siempre tiene memoria, la memoria de Dios es eterna. ¿De qué es lo único que Dios no tiene memoria? De nuestros pecados. Ustedes recuerdan aquel pasaje de Lucas 15, donde están las 3 parábolas de la misericordia, ¿no? La del hijo pródigo, la oveja perdida y la moneda perdida. Cuando dice el texto, cuando él, el joven, venía, dice que el papá estaba parado en la puerta. Estaba el papá parado en la puerta, en una actitud que era solo femenina, ¿no? Solo las mamás salían a recibir las visitas, nunca lo hacía el papá, era una tarea de la mujer. O sea, ahí se expresa un elemento que algunos un poco bromean con la memoria de la mujer, ¿no? La mujer se acuerda de todo. Porque es una memoria del corazón. Por eso nosotros debemos tener muchísimo cuidado los varones con hacerle daño a las mujeres. Porque se puede convertir también en un elemento negativo, ¿no? Entonces, para que no lo convertamos en algo negativo, eso que es sublime y es bello, pues no le podemos hacer daño a la mujer, ¿no? Entonces, dice que el papá estaba parado en la puerta observando el horizonte, a ver a qué horas llegaba su hijo. Dice que el hijo llega y le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él hace el reconocimiento de su pecado, ¿cierto? Pero miren, si uno mira el texto bíblico con detenimiento, uno jamás ve que el papá le dice: bueno, está bien, listo, mi hijo, lo perdono. Eso demuestra que Dios tiene memoria, pero tiene una memoria fundada en el corazón. Es una memoria fundada en el amor, como decíamos ahora. Entonces esa memoria, como decía, se convierte ahora en un paso sucesivo en Dios, en promesa. ¿Por qué Dios no se acuerda de nuestros pecados? Porque como Él tiene memoria de que Él hizo un pacto con sus hijos, con su pueblo, incluso esa memoria, incluso las agresiones del pueblo de Israel, nuestras agresiones, son traspasadas por esa promesa. Porque es, como decíamos ahora, es una promesa hecha desde el corazón, es una promesa hecha en el amor. ¿Y esa promesa dónde nace?
¿Dónde nace esa promesa? Capítulo 6 del libro del Éxodo, versículo 6 en adelante. Por eso, di a los israelitas. Es el diálogo de Moisés con Dios. Por eso, di a los israelitas, yo soy Yahvé. Yo sacaré, la promesa, no los ha sacado. Yo los sacaré de los duros trabajos de los egipcios. Os libraré de su esclavitud y os redimiré con brazo tenso. Y juicios solemnes. Yo os haré mi pueblo y seré vuestro Dios. Y sabréis que yo soy Yahvé, vuestro Dios, que os sacaré de la esclavitud de Egipto. Yo os introduciré en la tierra que he jurado dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y os la daré en herencia. Palabra de Dios. Ahí nace la promesa. Es Dios que le hace la promesa. Que después se va a actualizar en Jesús. El sí de Dios, como decíamos anoche, que lo vamos a recordar después en algún momento. Ese sí de Dios es Jesús. Esa promesa que en el Antiguo Testamento se fue actualizando y actualizando y renovando, y siempre Dios les decía, y el profetismo insistía. Entonces es ese juego de ir al pasado, recuerden lo que Dios ha hecho. Ir al pasado para convertirlo en memorial, pero lanzarlo al futuro para convertirlo en promesa. Eso es una dinámica, ¿no? Como decíamos anoche, de la Eucaristía. La Eucaristía es ese juego en el tiempo, ¿no? Es ese juego en el tiempo. Ese es el lugar sin tiempo. Es donde la tierra recibe al cielo. Donde el tiempo se hace eterno. Es ese acontecimiento que estamos celebrando hoy, que lo veremos con más detalle mañana, en lo que llamemos la fecundidad. Que hoy voy al pasado, lo actualizo en el presente, pero ese presente se vuelve un futuro que me está alando permanentemente, que no me permite ver simplemente el tiempo como ese eterno transcurrir, como decíamos anoche, que para muchos puede ser cada día, ¿no? Ese vacío del tiempo. El tiempo cristiano no es vacío, porque el tiempo cristiano es salvación. Y entonces se actualiza en Jesús, capítulo 28 del Evangelio de Mateo. Por su parte, los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo lo adoraron, si bien algunos dudaron. La humanidad. Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Todo, el sí de Dios. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y estad seguros que yo estaré con vosotros día. Esta traducción es muy bella, esta de la Biblia de Jerusalén, dice día tras día, hasta el fin del mundo. La palabra estaré en el lenguaje bíblico, en el griego, es un presente, se le llama presente perfecto. El presente perfecto, perdón, un presente continuo. El presente continuo es el que está actualizándose todos los días. A veces nuestra lengua, no sé qué tan rico sea el inglés, ¿no? Si tengo una palabra como esa, pero es día tras día. Tiene que colocar 3 palabras para traducir una. Porque en otros textos dice estaré. No, aquí dice
estaré con ustedes día tras día. O sea, es esa actualización de esa promesa todos los días. Y eso lo podemos contemplar hoy. Esa promesa de Dios de bendecirnos, esa promesa de Dios estar con nosotros, la podemos ahora, en este momento, testificar. ¿Sí o no? Durante todo el día. Pero antes era solo promesa. Y entonces, eso es un cruce de eventos, ¿no? La promesa, ahorita en la Eucaristía, que la volvimos presencia, la volvimos memorial. Pero salidos de ese memorial, volvemos a la promesa. Entonces, ¿entienden ustedes que el tiempo en Dios se convierte en un tiempo productivo? En un tiempo que no se queda vacío, amorfo, no, es un tiempo activo permanentemente. Dios, en su manera de prometer, es la certeza que poseo de no decepcionar jamás, de no decepcionar jamás. Yo no me voy a decepcionar con Dios. Creamos en las promesas de Dios. ¿Por qué? Lo dice el capítulo 23, en el versículo 19 del libro de los Números, tiene una frase categórica frente a la promesa. Dice, Dios no es un hombre, es un ser humano para mentir, ni hijo de Adán para retractarse. Dirían nuestros hermanos mexicanos que Dios no se raja. Dios no se raja, diríamos en el lenguaje de nuestros queridos hermanos mexicanos. Dios es eterno, es fiel, su palabra es fiel, por eso debemos confiar. Es aquel relato, aquella historia, ¿no? Bueno, hay dos, hoy recordábamos un poco esa imagen, ¿no? Esa imagen del hombre que se fue, ¿no? Se fue un escalador, un alpinista experimentado. Había hecho las 7 cumbres, ¿no? Bravo el tipo. Y se va para una montaña cualquiera. Y empieza a subir por la soga. Va subiendo. Cuando de buenas a primeras se viene una avalancha, ¿no? Terrible. Y él lo único que intenta es agarrarse a la soga lo más fuerte que él podía. Y se viene esa avalancha y él siente que lo arrastra y lo arrastra y lo arrastra. Y perdió el conocimiento. Y entonces, cuando ya recobra el conocimiento, estaba oscuro, una oscuridad que no se veía a 10 centímetros de donde estaba. Entonces empieza a gritar, ¿no? ¡Auxilio, auxilio, auxilio! Y gritaba, duró media noche gritando y no lo escuchó hasta que por fin por allá dijo, bueno, pues, Dios, ayúdame. Nada, Dios no aparecía. Dios, ayúdame. Cuando Dios le habló, hola hijo, ¿qué quieres? Dios, por favor, sálvame. Entonces le dijo, corta la cuerda. Dijo, a ver, Señor, la palabra sálvame. ¿Sí la entiende, no? Corta la cuerda. Dice la historia, termina la historia contando que lo encontraron unos meses después otros alpinistas, congelado, lógicamente, agarrado a la cuerda a 1 metro del piso. Esa es la dinámica de Dios. La promesa de Dios no es fugaz, no es pasajera, es una promesa eterna, ¿no? Para Él, prometer es ya dar, es ya cumplir.
O sea, eso que le dijo a los israelitas, yo seré tu Dios, ya estaba haciendo, o sea, apenas terminó de hacer su promesa, ya él era su Dios. Apenas terminó él de decir, los voy a salvar, ya los estaba salvando. Lo que dice el texto del final, ¿no? Día tras día, o sea, no es, va a estar hasta el final de los tiempos. Entonces el Señor va a venir al final de los tiempos, ¿no? Sí, un poco los textos de estos días, ¿no? Los textos de estos días que hablan del final y los cataclismos, ¿no? Me acuerdo mucho que un padre que era vicario, pues era el canciller, era un hombre anciano, muy jocoso él, ¿no? Llegó en el 2012, ¿se acuerdan? En el 2012 aquí también empezaron a decir que ¿cómo es? Las profecías mayas y que toda esa cosa, y el 2012 y el 2012, ¿no? Y entonces llegó una señora a bendecir unas velas a la parroquia. La señora trajo su paquetico de velas, y entonces ya sabíamos porque eso ya estaba circulando por ahí. Entonces le dice la señora, padre, por favor, bendígame estas velas. Y le dijo, ¿y como para qué? Su merced dijo, ay padre, es que dicen que va a haber una gran oscuridad, una semana de oscuridad, entonces las únicas velas que van a prender son las velas benditas, ¿no? Y yo, señora, pues ese paquete de velas le alcanza como para 3 horas. O sea, ¿no? Esos fenómenos extraordinarios, ¿no? Entonces al final de los tiempos Dios va a venir. No, Dios ya está viniendo. Dios ya está actuando, Dios nos está salvando ya. Como dice, podría preguntarle yo a ustedes ahora, ¿lo están sintiendo? Que Dios los está salvando, que Dios nos está salvando permanentemente. O sea, porque su promesa no es para el futuro. No es para el futuro. ¿Cuándo es el futuro? Ya dejó de ser el futuro, ya fue pasado, ya lo que dije, ya lo dije, ¿sí? El futuro es así, es esa promesa de Dios que se está actualizando permanentemente. O sea, para Él prometer, ella un don. Pero es en primer lugar dar la fe. Entonces en esa promesa Él nos da la fe a nosotros, que nos hace capaces de esperar que venga el don. Entonces la fe, la promesa se encuentra con la fe. Es esa definición que decía el Catecismo Estete, ¿no? Fe es creer en lo que no vemos, porque Dios lo ha revelado. Esa es la definición tan bonita de fe, ¿no? Hoy a veces hacemos muchas elucubraciones, pero esa es una definición bella y categórica de la fe. Y es hacer mediante esta gracia, la gracia de la fe que nosotros recibimos, al que recibe capaz de acción de gracias. Entonces ese don, esa promesa que se me da, que me hace Dios, se está cumpliendo ya. Yo seré tu Dios. Entonces el pueblo reconocía que Dios era Dios. Yo te voy a salvar. El pueblo reconocía que Dios ya lo estaba salvando. Y entonces esa promesa hecha realidad a través de la fe hacía entonces que el pueblo diera gracias. Volvemos a la Eucaristía. Por eso qué bendición aquellos que pueden celebrar la Eucaristía cada día. Nosotros tenemos claro, los mandamientos de la Iglesia nos pide celebrar el domingo. Eso sería lo mínimo, ¿no? Pero qué bendición cuando nuestra vida se convierte entonces en acción de gracias. Y una de las maneras, o la manera más sublime de esa acción de gracias, es la Eucaristía. Y entonces volvemos al juego, ¿no? Memorial, que lo actualizamos hoy como promesa, vivida en la fe. Y esa promesa hecha realidad hoy nos permite dar gracias y nos permite seguir aumentando nuestra fe en esa promesa del Señor. Por eso San Pablo, preocupado por mostrar que la base de la vida cristiana es la fe, se ve llevado a mostrar que la esencia de las Escrituras y del designio de Dios
consiste en la promesa dirigida a Abraham. Todo el texto de Gálatas 3, 16 en adelante nos muestra ese evento. Gálatas 3, 16, 29. Pues bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes, sino a su descendencia, como si fueran muchos, dice Pablo, sino a uno solo, a su descendencia, es decir, a Cristo. Y entonces volvemos a decir, ese sí de Dios es Cristo. Y yo pienso que es un testamento. Testamento es otra palabra para hablar de promesa, hecho por Dios en toda regla. No puede ser anulado por la ley, que llega 430 años más tarde. Entonces dice, oiga, la ley quedó allá. En ese caso, la promesa quedaría anulada. Pues si la herencia dependiera de la ley, ya no procedería de la promesa. Sin embargo, Dios otorgó a Abraham su favor en forma de promesa. Esto, ¿se opone la ley a las promesas de Dios? De ningún modo, responde Pablo. Si se les hubiera otorgado una ley capaz de dar vida, en ese caso la justicia vendría realmente de la ley. Pero la Escritura encerró todo bajo el pecado, a fin de que la promesa fuera otorgada a los creyentes mediante la fe en Jesucristo. O sea, se actualiza esa promesa en el Señor. Y después lo va a decir también toda la carta a los hebreos, todo el escrito a los hebreos desde el capítulo 11. Les pediría que hoy, si es posible o mañana, leyeran toda esa carta, todo el capítulo 11 de los hebreos. Dice promesa, la promesa, la promesa, lo que simboliza esa promesa del Señor. Podríamos entonces pensar que esto que yo estoy diciendo ahora dice, bueno, a ver, Señor, eso es la promesa, hoy en un mundo donde ya no se promete, ¿no? Donde tenemos que firmar, ¿no?, ante nuestros mayores, su palabra tenía fuerza, ¿no?, de promesa. Se prometían, hoy nos toca firmar aquí y llevar a la notaría, ¿no? ¿Sí? Y después entonces podemos buscar las maneras de disolver ese, buscamos un abogado, buscamos a alguien que nos solucione. Nos buscamos todas las garantías y la promesa no existe. Sin embargo, este discurso parece hoy anticuado, cuando la sociedad actual se mueve en otras coordenadas. La promesa ha entrado hoy en crisis, podríamos preguntar. Podríamos decir sí. ¿Por qué? Porque imperan las relaciones puras, como dice un sociólogo muy interesante, Anthony Giddens, que ha escrito muchos libros sobre la sociedad actual. Hay uno que se llama Sociedad Líquida. Es un buen libro para leer, ¿no? Nos da una descripción de cómo funciona el mundo, ¿no? Nada es estable. Por eso le llama sociedad líquida, ¿no? Todo se mueve, ¿sí? Las cuales, por quererse libres de todo vínculo, son antipromesa. Vivimos en un mundo que la promesa no existe. El ser humano moderno pretende vivir lejos de todo vínculo que lo una. Por eso es la crisis del matrimonio. Y eso es una crisis no solamente que nos afecta o que los afecta a ustedes como casados, también a los sacerdotes. Uno descubría en los sacerdotes mayores, también se retiraban, ¿no? Pero hoy veo uno en nuestros muchachos, yo en la diócesis tuve que acompañar 3 o 4 recién ordenados, lamentablemente uno estaba conmigo. Hice todo lo posible por acompañar. No, padre, es que ya, no. Pues yo me ordené, pero hermano, pero usted dijo allá, le puso la mano al obispo y sí, para toda la vida. Dijo, sí, pero pues no, las cosas cambiaron. Las cosas cambiaron. ¿Será que los sacerdotes del pasado eran perfectos, no tenían debilidades, no tenían sus límites? No, igual que las parejas de antes, ¿no? Pero
O sea, el problema no es el matrimonio, el problema no es el ministerio sacerdotal, el problema es el destino de vida en la que nos estamos moviendo. ¿Qué es eso? Antipromesa. Todo cambia. Todo cambia. Es variable todo. El ser humano moderno pretende vivir lejos de todo vínculo que lo una. Muchos de ustedes, yo creo que, no sé qué tan fuerte sea aquí en los Estados Unidos, el tema de la pensión, ¿no? Los papás nuestros se iban a un trabajo y defendían su trabajo y querían la empresa porque se querían pensionar. Usted pregúntele a un menor de 30 años a ver si se quiere pensionar. ¿Eso qué es? No, para ellos el mundo ese es el estilo de vida, el mundo en que nos estamos moviendo nosotros, es antipromesa. Sin embargo, descubrimos cómo esta opción de vida ha hecho que el ser humano entre en cierto sinsentido, ¿no? Volvemos al tema de ayer, el no tener memoria, el no tener unos referentes, ¿no? El no tener unos tópicos de futuro, nos vuelve el mundo así como hacia dónde es que vamos, hacia dónde vamos. Vive una angustia absoluta de todo lo que vendrá y en una búsqueda de saber de dónde viene. Vive en una angustia por lo que viene, pero también vive angustiado de dónde venimos. Sabemos que los primeros cristianos también, después del evento de la resurrección, se fueron haciendo estas preguntas. ¿Quiénes somos nosotros? Es aquí ya en el discurso de Pedro, en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, un tanto arcaico en su tono, ¿no? Caracteriza por una perspicacia infalible del don del Espíritu Santo y la aparición de la iglesia como promesa, dice el capítulo 2, vamos a leerlo por favor. Hechos 2. Hechos 2:39. Leámoslo desde el 37. Al oír esto dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y para que recibáis el don del Espíritu Santo. La promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Con otras muchas palabras les conjuraba y les exhortaba: poneos a salvo de esta generación perversa, diría Pedro, ¿no? La promesa, es esa promesa que una vez más se actualiza en la iglesia. Para un judío las escrituras son en primer lugar la ley, leíamos ahora de Pablo. La voluntad de Dios que se han de observar a toda costa. Para los cristianos viene a ser ante todo el libro de las promesas. Los israelitas fueron los depositarios de las promesas. Dice Pablo en el capítulo 9, versículo 4 de la carta a los romanos. Los cristianos somos sus herederos. Entonces tenemos una promesa hecha realidad. Ya le diría, creo que es a Tomás, ¿no? Dichoso el que vea, ¿no?, los hechos cumplidos. Nosotros lo estamos viendo. Entonces por eso volvemos al tema de la acción de gracia, ¿no? Hoy tendríamos que vivir en una continua acción de gracia. Eso que esperaron por 700 años los judíos, desde la promesa hecha a Moisés. 700, bueno, todavía la siguen esperando, ese es el problema, ¿no? Los judíos siguen esperando al Señor, ¿cierto? Eso que siguen esperando, nosotros ya lo contemplamos, lo han visto nuestros ojos, como diría también Pablo, lo hemos tocado, lo que hemos tocado con nuestras manos, lo dice Juan también. Eso os lo contamos. Esa es la promesa hecha realidad. El lenguaje del Nuevo Testamento traduce este descubrimiento. Entonces, si para los judíos fueron los depositarios de la promesa, y eso no se nos puede olvidar, fueron el pueblo elegido, eso no se nos puede olvidar.
Nosotros somos sus herederos. Esta categoría, este lenguaje del Nuevo Testamento traduce este descubrimiento. Al paso que el hebreo no tiene palabra especial, por ejemplo, no tiene una palabra especial para designar la noción de promesa. Nunca hablan de la promesa, eso lo habla el Nuevo Testamento como concepto. Lo expresa a través de una constelación de voces, por ejemplo, dicen palabra, ¿sí? Palabra, juramento, bendición, herencia, tierra prometida. O en fórmulas como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O a la raza de Abraham. Esas son categorías con las que ellos intuían, atisbaban un poco a descubrir eso que Dios les decía en el Antiguo Testamento. Pero siguió siendo la salvación para ellos. Ese reino del que hablábamos hoy en la Eucaristía, los que estuvimos hoy en la Santa Misa, esa roca que vino y destruyó, ¿no? Que lo escribió Daniel 300 años antes, esa roca que vino y destruyó, y que fue todo el mensaje posexílico, ¿no? Ya no va a ser un Dios de fuerza, ¿no? Como dice el tercer Isaías, el capítulo 56, dice, y es como una caña cascada, ¿no? Una caña que va y va, es algo débil. Después de todo el furor del imperio de los judíos, pasamos después del posexilio, ellos se encuentran con la realidad, entonces aparecen todas esas categorías, pero todo eso era promesa, todo ese anuncio del Antiguo Testamento, esa promesa que le hicieron, como dice ahí, a Isaac, a Jacob, ese anuncio que le hicieron a Abraham allá cuando le dijo, te haré que tu familia sea como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Eso fue promesa. En Cristo se convierte en un hecho cumplido. Vamos a ver ahora, en ese sí de Dios vamos a volver a leer ese texto que leímos anoche. El Nuevo Testamento, por el contrario, si bien allá no existía esa palabra promesa, habían otras categorías, conoce una palabra propia para la palabra promesa. Lo escribe. Se dice evangelia o evangelia. ¿A qué le suena esa palabra? ¿Ah? Evangelia, ¿no? Una buena noticia, ¿no? Evangelia se escribe promesa. Tiene las mismas raíces de la palabra evangelio, que subraya el valor de palabra dada. Volvemos al término palabra. Y por eso después Juan, ¿sí? Juan lo va a narrar en todo el prólogo, Juan 1:18. Voy a decir, esa palabra estaba desde siempre en Dios. Y era Dios. O sea, por eso Juan define el concepto a Jesús, le llama palabra, logos. Lo va a decir Juan ahí. Entonces, es un concepto que utiliza palabra dada. Es una declaración. Evangelio va a decir es buena, es una declaración buena, es un buen mensaje, es una buena palabra. Pero no palabra como un concepto simplemente gramatical, ¿no? No, aquí no es, palabra no es no solamente es lo gramatical, es recordar aquel relato del Génesis donde Dios hablaba, ¿qué pasaba? Y se hacían las cosas. O sea, es una palabra creadora. Es una buena palabra, podríamos decir, buena palabra creadora. Por lo demás, la palabra tiene afinidad con evangelio. Evangelia, la buena nueva. La pregunta sobre la promesa nos interesa también desde otro punto de vista. Es un tema teológico de primera importancia. Entonces, volvamos a ese texto que anoche enunciamos y hoy quisiera volverlo a leer. Segunda carta a los Corintios 1:20. Porque dice la Escritura, estoy leyendo desde el 19, perdón.
porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, a quien nos predicamos Silvano, Timoteo y yo, no fue sí y no. En él no hubo más que sí. Todas las promesas hechas por Dios han tenido su sí en él. En eso decimos amén, por medio de él, cuando alabamos a Dios. Volvemos al concepto de acción de gracias. La promesa cumplida se convierte en acción de gracias. Se convierte en acción, pero eso lo veremos mañana. Estas palabras de Pablo resumen la visión cristiana de la historia. El Antiguo Testamento se ve como el tiempo de las promesas cumplidas en Jesús, pero también como hecho que se cumplirá en el futuro cuando sea restaurado todo en el Señor. Eso es un futuro, decimos nosotros en teología, en un mundo clerical utilizamos un concepto teológico, no sé si los padres alguna vez lo han compartido con ustedes, es el tiempo escatológico, ¿no? El ya, pero todavía no, ¿sí? O sea, la promesa está ya, vamos a colocar como en la puerta, un ancla, ¿no? ¿Sí? Ya está ya hecha, la promesa ya está lista. ¿Qué es lo que hace esa promesa? Es como un ancla o como un caucho, ¿no? Que estiramos y llegamos donde perdemos las fuerzas y empezamos a dejarnos arrastrar por la promesa. O sea, la promesa nos arrastra hacia esa patria celestial. Pero decíamos en el capítulo 28 de Mateo, es un día tras día. Por eso el reino ya está. Por eso dice el Señor, y creo que lo decía, el domingo fue el texto de Mateo 25, ¿no? De las ovejas, ¿sí, no? Dice, el reino de Dios ya está actuando entre ustedes. El reino de Dios ya está entre ustedes. Tuvimos quizá también desde un poco de una teología un poco de la posguerra, esa teología suframos ahora y gocemos después. ¿Sí? La teología, y es una teología española, ¿no? Que nace en España, ¿no? Es la teología de la oración la oración que hacemos al finalizar el Santo Rosario. ¿Ya me olvidó? Dios te salve, Reina y Madre. ¿Sí? En este valle de lágrimas. ¿Sí? Entonces, eso fue una piedad un poco rezada en ese tiempo, un poco de mucho sufrimiento, entonces, que tiene una explicación allá, ¿no? Tiene una explicación en el tiempo, ¿sí? Porque para Europa todo ese tiempo de la posguerra fue una cosa terrible. Una piedad de ese estilo, ¿no? Pero esa no es la fe que nos mueve a nosotros. A nosotros no es, sufra ahora, mijito, y goce después. No. No, es la vida como se tenga que vivir, ¿no? La vida la vivimos entre alegrías y esperanzas, entre gozos e ilusiones, entre frustraciones, pero es esa promesa la que nos impulsa a seguir caminando. Yo les contaba hoy una cosa que siempre me van a disculpar porque siempre que la cuento me quebranto. Intentaré no hacerlo ahora, vamos a tomar agüita. Yo les conté en la Eucaristía, no sé si hay algunas personas que llegaron ahora. Esta tarde recibí una noticia muy triste, ¿no? Del mismo pueblo donde estuvimos hablando al almuerzo. Se llama Maguipayán. Es un pueblo donde han sacado todo el oro de este mundo. Y un poco voy a hacer aquí un poco ridículo con el chiste que voy a decir, no, pero es como vivir en el paraíso, no tienen agua ni luz, ¿no? Para eso no existía eso, ¿no? Pero en serio, hoy incluso sucedió un enfrentamiento, es una zona que está llena de narcotráfico, ¿sí? Y un enfrentamiento, hablan de incluso 10 muertos, allá en ese pueblo de Maguipayán se llama, ¿no? Pueblo con unos bosques, unos ríos hermosos, y todos nos lo estamos devorando, sacando oro ilegal, a punta de mercurio, y sembrando coca,
y botan todos los residuos de la coca, que es lo más venenoso, al río. Y era un río hermosísimo. Cuando no hay trabajos, uno ve ese río. Yo tuve la oportunidad de verlo el día de la fiesta patronal. Me levanté por la mañana, nos fuimos a hacer un poco de ejercicio con el seminarista y pasé por el río y lo vi, un río hermoso, un verde, un turquesa, una cosa maravillosa, pero al otro día lo vi lleno de barro, porque llegamos a ese pueblo y allá hay una devoción. En la diócesis hay, digamos, se evangelizó mucho a través de la devoción. El mundo afrodescendiente es muy fuerte esos elementos devocionales. ¿Por qué? Porque ellos son muy kinéticos, ¿no? Ellos todo lo bailan y eso, yo ya casi aprendo, ¿no? Sí, una tapia para, ¿no? Decía un amigo mío, usted tiene más ritmo una nevera que usted, Orlando, ¿no? Entonces, eso todo lo bailan. Yo digo un poco en broma, digo que ellos están, Padre nuestro, es Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea. Todo es así, con ritmo, ¿no? Le ponen ritmo. Y ellos están hablando con uno y no sé qué tanto el mundo afrodescendiente aquí en Estados Unidos, pero allá es, ¿no? Es una cosa, eso lo llevan como en la sangre, ¿no? Todo lo bailan, todo lo cantan. El Padre Nuestro, tiene un Padre Nuestro, se lo voy a mandar, lo voy a grabar, se lo voy a mandar para que lo escuchen aquí. Es un Padre Nuestro con marimba y tambora, es una cosa extraordinaria. Bueno, aquí no tiene marimba, ¿no? Toca aquí. El instrumento típico del mundo afro en el Pacífico colombiano. Y entonces yo llegué a esa parroquia, una pobreza. Son 16 kilómetros desde el pueblo más cercano hasta allá y se demora uno 3 horas en un carro. 16 kilómetros, 3 horas. Entonces yo llegué y con la gente muy cariñosos y afectuosos, eso me abrazaban, eso, muy lindo todo. Y me habían contado el famoso Cristo de Magüí. Eso va medio Pacífico, va allá esa imagen. Es una imagen que ellos dicen que se apareció y es muy venerada y dicen que no la podemos sacar porque no se deja sacar. Bueno, todo es un poco, toda esa leyenda que hay en torno a esa piedad. Entonces iban con un periodista, uno de los que en todos los pueblos nuestros tenemos, una persona que quiso ser periodista y tiene voz de periodista, pero nunca estudió periodismo. Entonces allá, porque no pueden, ¿sí? Hubiese sido un periodista extraordinario, ¿no? Entonces él, con el megáfono, sí, aquí el obispo, bienvenido al obispo. A ver, monseñor, unas palabras. Bueno, y llegamos a la entrada del templo. Yo llegué a la puerta y cuando veo en el fondo, así como donde está el resucitado, veo la imagen de Cristo. La imagen de Cristo. Es el santo Etseomo, el que está sentadito, ¿no? Sí, el del juicio. Y digo yo, ve, pero ese Cristo está sentado. Y dijo, pero es el único que nos ha permitido a nosotros estar de pie. Qué lección de teología. Yo dije, toda la teología que había aprendido aquí quedó reanimada por esta expresión de este hombre. Porque es el único que nos ha permitido a nosotros estar de pie. Entonces la promesa es eso. Ellos se mueven en la promesa y ellos no me han escuchado. No, esta no la he hecho allá. Pero eso es un signo de la promesa. O sea, para ellos la promesa es realidad. ¿Sí? En medio de la adversidad, ¿no? En medio de la adversidad, nosotros a veces nos burlamos de los jóvenes, ¿no? Hoy un joven está triste, angustiado, ay, no, este mundo no es tan terrible, no, qué difícil, ¿qué le pasó? Mi amigo me dejó en visto. ¿Sí? Eso es terrible para un joven, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? Que lo dejen en azulito, el chulito en WhatsApp. Lo que pasa es que nosotros ya estamos ahí mayores y ya no entendemos esos lenguajes, ¿no? Pero para un joven que lo dejen en visto, no le dé para la universidad, no, sí, eso. Pero no le deje nunca en visto. Si usted tiene WhatsApp con su hijo, no se le ocurra. Póngale por lo menos una así, ¿no? Sí. Póngale algo, ¿no? Póngale algo. Eso yo creo que es lo peor, lo peor que han podido inventar ese WhatsApp de esa cosa, ¿no? O sea, porque siempre saben, me leyó, ¿no? Y no me dijo nada, ¿no? Sí, como en esas redes sociales, las conversaciones de los jóvenes. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, chao, ya, ¿no?
Entonces, así la promesa aparece, pero también como un hecho que se cumplirá en el futuro, cuando sea restaurado en el Señor. O sea, es una promesa cumplida, pero no planificada, no plena. Es lo que decía yo, el sí, pero todavía no, ¿no? Eso es escatológico. Nietzsche, el filósofo Nietzsche dice, definió al ser humano como un ser incapaz de prometer. O sea, es un ser sin futuro cuando decía eso. Habría que hacer una distinción entonces entre dos palabras que a veces nos cuestan, y es fidelidad y constancia. Yo prometo algo. ¿Qué es la constancia? ¿Cómo entenderíamos la constancia? Hacerlo y hacerlo, pero de pronto yo lo estoy haciendo, pero entonces, y eso es una categoría filosófica que puede tener otras lecturas, pero yo la voy a presentar desde ahí. La constancia es eso que yo hago las cosas y hago las cosas y hago las cosas, pero como que un poco en el sentido de la ley judía, ¿no? Que era lo que cuestionaba el Señor. O sea, cumplían la ley, pero en su corazón no estaba. O sea, eso es la constancia. Uno puede ser constante. Yo soy constante en venir a la misa. Bueno, pero esa constancia, ¿qué significa en su corazón y qué significa en nuestras vidas? Entonces se puede convertir en un bello hábito que vamos construyendo. Otra cosa, entonces decimos la constancia, otra cosa bien distinta es la fidelidad. ¿Por qué? Porque la fidelidad es encontrar el equilibrio entre lo prometido y aquello que yo puedo realizar hoy. ¿Cuántas frustraciones no quedan? Y eso dicen los místicos, ¿no? Es una acción del espíritu del mal, ¿no? Sobre todo nosotros en Cuaresma. No nos hagamos promesas que sabemos que quizá no vamos a poder cumplir. O el papá que le dice, y entonces el niño se portó mal en el colegio, ¿no? Perdió materias. Usted, yo ahora le voy a quitar el celular todo el año. No, en Colombia decimos, hágalo y verá que le echa el ICBF, ¿no? Los colombianos me entenderán el chiste, ¿no? El ICBF es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, o sea, el que protege los derechos de los niños, ¿sí? Hágalo y verá, ¿no? Entonces, la promesa, uno no tiene que jugarse la promesa con cosas incumplibles. O la promesa también es un día a día, ¿sí? Y ahí hay lo que les decía ahora de los místicos. Entonces los místicos hablan de la acción del Espíritu. Entonces uno empieza y dice, bueno, voy a hacer un ayuno. Ole, cuando uno hace ayuno, ¿eso lo invitan a comer? Yo no sé por qué. ¿Sí? Y a veces la gente sin mala voluntad. Sin mala voluntad. Uno empieza a hacer un ayuno. Le pasó alguna vez a un obispo, al que me ordenó sacerdote, le pasó un día en Cuaresma, ¿no? Se fueron a una ordenación de un obispo en La Ceja, Antioquia, ¿no? Y entonces Monseñor le dijo a los sacerdotes, y eran seminaristas, algunos de la diócesis de Barranca Bermeja, ya estudiaban en esa época, en La Ceja, Antioquia, le dijo, vamos a almorzar, porque eso, almuerzo de obispo, eso se demora, eso habla, y el alcalde, y el gobernador, y el obispo, y el papá, y bueno, eso, vámonos a almorzar. Pues como se fue el obispo para un sitio, que se llama el Portal de los Frijoles, y pidieron una bandeja paisa. Sí, eso es una cosa, eso es como el almuerzo de hoy de nosotros, ¿no? Una cosa maravillosa, eso. Y dicen los paisas, ¿hay paisas aquí? ¿Sí? Ah, bueno. Menos mal que los paisas tan queridos, hombre. Los paisas le llaman el chicharrón de las 12 patas, de las 20 patas, de eso es un chicharrón así, de las 33, es una cosa así loca, ¿no? Y estaba el obispo almorzando cuando llegaron otros obispos pensaron como él, ¿no? Llegaron a almorzar también, y lo miraban y se reían, ¿no? Y él tenía una palabra, ¿no? Decía, pendejo. Entonces, que le dijo a un padre, era seminarista en esa época, ¿no? Y le dijo, estos pendejos nos miran y se ríen. Y se levantó un obispo amigo de él y le dijo, ala Jaimito, por más que rezaste, ese chicharrón no se te convirtió en pescado.
era viernes de Cuaresma, ¿no? ¿No? Era viernes de Cuaresma. Entonces, la promesa no puede ser una cosa incumplible, porque ahí actúa el espíritu del mal, ¿no? Y entonces uno promete algo y ¡pam!, se cae o falla. Y entonces el espíritu del mal empieza ya a trabajarle a uno. Ve, ¿para qué lo hizo? Usted es más bobo, ¿sí? Eso, siga así como viene. Y la promesa cualquiera, la promesa de fidelidad, la promesa de amor, la promesa de amistad con alguien, la promesa de la oración, ¿no? Uno dice, voy a prometer ir a misa todos los días. Faltando 20 para las 7, llegó alguien a la casa. Entonces, ¿qué es? Entonces no es simplemente la fidelidad. Ay, fui infiel. No. La constancia es eso, es hacer las cosas porque toca. La fidelidad va más allá. La fidelidad es encontrar el equilibrio entre lo prometido y aquello que yo puedo realizar hoy. Si frente a esa promesa yo me siento incapaz hoy, pues me levanto mañana con la gracia de Dios, miro mi pasado como una historia de salvación, incluso en mi pecado, incluso en mi debilidad, y vuelvo a emprender ese camino de fidelidad, Ahí está el sacramento del matrimonio, ahí está la ordenación de nosotros sacerdotes. No está en la constancia, está en la fidelidad, que es el sentido pleno de la promesa, que me lleva a prometer sin condiciones. Esa es una experiencia originaria y irrenunciable en la raíz de nuestra acción y de nuestra vida en sociedad. Y entonces podemos hacer una mirada retrospectiva de toda la promesa del Antiguo Testamento del Señor, desde el Génesis 12, el llamado de Abraham, y le prometió, y después en el versículo 13 otra vez, y luego en el 17, el Salmo 105, Dios es ese Dios de la promesa. Estas promesas comportan siempre un heredero y una herencia. O sea, la promesa de Dios no es así como vaga, ¿no? A veces nuestras promesas son como, no, son concretas. Te voy a dar una tierra. ¿Y a quién? A tu descendencia. Y a veces, o casi siempre, esa promesa no se activa en la persona. No se cumple en la persona. Se cumple en los demás. Se cumple en su descendencia. Pero ahí debemos luchar por ser fieles y responder a esa promesa. Encontramos otra serie de eventos que nos muestran la promesa de Dios. Dios es fiel y exige un pueblo fidelidad. El gran problema del pueblo de Israel frente a la idolatría, ¿cuál era? Era justo eso, que su corazón se desviaba. Este discurso seguramente no lo voy a hacer acá porque ustedes son una comunidad formada, pero yo les insisto mucho a mis fieles. No, la promesa, no, la idolatría no es el tener una imagencita en la casa, el tener un crucifijo, no. La idolatría es todo aquello que me hace perder el origen de la promesa. Me hace perder el origen y entonces me hace perder el horizonte de la promesa, que es la salvación. Pues Él no es un hombre, volvemos a decir, que rompa su palabra para cambiar las intenciones. Y Jesús, entonces, hace unos días, leyendo un librito, un poco preparando esto, hacía una reflexión muy linda y una frase bellísima, yo nunca la había escuchado. Dice, hablando de la promesa se cumple profundamente, ¿en dónde? En el matrimonio. Todos los sacramentos se cumple plenamente. Todos los sacramentos tienen un ministro y tienen un ministrado, ¿cierto? Tienen unos signos externos y una... En el bautismo, ¿quién es el ministro? ¿Quién puede ser el ministro en el bautismo? ¿Un sacerdote, un diácono o un obispo? ¿Sí? Un laico en caso de peligro de muerte. En artículos mortis dice, ¿no? En la confesión,
el sacerdote o el obispo. En la ordenación sacerdotal, un obispo. En el matrimonio, la pareja. Y yo cuando bautizo, o sea, los sacramentos, ¿para qué se hacen? Para salvar, ¿cierto? Son un acontecimiento de salvación. O sea, el matrimonio es un acontecimiento de salvación. Si yo como ministro en el bautismo bautizo a un niño porque quiero entregarle la salvación que Dios me está dando a través de mi ministerio hacia esa persona, hacia ese niño, esa niña, el matrimonio es un acto de salvación. O sea, ustedes se casaron para salvarse. Ese es el fin único del matrimonio. Salvarse. ¿Cómo? No, porque pues no tenemos ese compromiso, ¿sí? En el matrimonio, la acción del matrimonio es para salvarse. Nosotros nos salvará el Señor, ¿cierto? Pero en el matrimonio, como son ellos los ministros, es una acción de salvación permanente. Y entonces decía esta frase: yo me casé contigo no porque me amas, sino porque me lo prometiste. O sea, esa promesa que se vuelve actual todos los días. Entonces no es constancia, no es un premio a la constancia, a la fidelidad. No, es una respuesta a la promesa de todos los días, y nos incluimos también nosotros los presbíteros y los que no son casados. Entonces ya nuestra promesa no es a un hombre o a una mujer, sino a Dios. Entonces, soy fiel porque yo prometí, y porque prometí a una promesa anterior que me hizo el Señor. El Evangelio de Juan, por ejemplo, o en los sinópticos, Jesús es el Mesías prometido. Todos los sinópticos es eso. Sobre todo en el Evangelio de Mateo, que leímos este año pasado. Recordamos permanentemente, bueno, aquí una explicación sencillita. Recuerden que Mateo escribe su Evangelio para judíos que se convirtieron al cristianismo. Entonces ustedes ven en Mateo muchísimo ese: y esto sucedió para que se cumplieran las escrituras. Mateo actualiza, es todo un teólogo de la historia de Mateo con Jesús. ¿Por qué? Pues porque los judíos, eso no le interesa a Marcos ni a Lucas, que ellos no le escribieron a judíos, ¿no? Pero Mateo sí. Entonces, ¿qué es lo que hace Mateo? Y ustedes pueden encontrar cientos de citas del Antiguo Testamento. Y él decía, y eso sucedió para que se cumplieran las escrituras, o sea, para que se cumpliera esa promesa, ¿no? Y todos los sinópticos son una expresión, una narración de esa promesa del Señor, de esa promesa hecha en el Antiguo Testamento que hoy se convierte en realidad. El Evangelio de Juan, por su parte, pone justamente en claro hasta qué punto Jesús, con su persona y por sus gestos, es ya en el mundo la presencia viva de las promesas. Es todo lo que espera el hombre, todo lo que Dios ha prometido a su pueblo: la verdad, la vida, el pan, el agua, la luz, la resurrección y la gloria de Dios. Pero todo esto lo es en la carne, en concreto, y se vive en la fe, se actualiza hoy en la fe. Jesús es más que una promesa, es ya un don. Lo que decía ahora, ¿no? A la promesa sigue inmediatamente el cumplimiento de la promesa. Es la acción salvadora del Señor permanentemente. Pero dado a la fe, suelte la cuerda. Y volvemos al tema de ayer, ¿no? Como nosotros todo lo compramos hecho. Yo estos días no lo hago porque no lo sé, y de pronto pues paso una vergüenza, pero me encanta ir a ver pescar. Me encanta ir a ver pescar porque creo que la pesca es el acto más sublime de fe. Es un signo de fe, es tirar un anzuelo en algo que usted no ve. Pero nosotros vivimos en un mundo que todo es ya medible, ¿no? Ya todo, los hijos, allá, ¿no? Entonces la genética hoy ya saben
va a tener ojos azules, nariz así, tal. Ya entonces ya saben, ¿no?, que va a ser niño, niña. O sea, es un mundo ya así, todo hecho, ¿no? Al niño que le preguntan, ¿de dónde saca su mamá la leche? Dice, pues de la nevera. ¿Sí? Todo está hecho, ¿no? El niño sabe que se saca de la vaca, ¿sí? La saca desde la nevera, ¿sí? Vivimos en un mundo así, en un mundo que quisiéramos tenerlo todo definido. Eso nos puede generar un poco una... Claro, con el tiempo, y por eso todos estos, no sé qué tanto acá, a mí me impresionó mucho cuando llegué a Italia. Pues yo creía que eso eran los pueblos, la gente que no tenía formación, ¿no? Esa cantidad de señores que hay allá que leen la mano, leen las cartas, leen el chocolate, leen el café, leen la Coca-Cola, leen todo, ¿no? El futuro. Porque es eso, queremos saber el futuro. Pues hoy he querido decirles que el futuro es ya, y el futuro es la salvación. Buenas noches. Vamos a hacer un momentico de silencio. Quiero leer esta última paginita en actitud de reflexión y de oración. Los cristianos somos herederos de las promesas. Los cristianos, poseyendo el Espíritu, están en posesión de todas las promesas. Como lo dice los Hechos de los Apóstoles. Y desde el momento en que los paganos también han recibido el don del Espíritu Santo, es que en otro tiempo, extraños a las alianzas de la promesa, han venido a ser en Cristo partícipes de ella. Desde el momento en que la promesa ha sido dirigida siempre a la fe, está asegurada a toda descendencia que profesa la fe de Abraham, nuestro Padre común, Padre de todos, circuncisos e incircuncisos, colmados de todas las riquezas, no careciendo de ningún don de la gracia. Nosotros los cristianos no tenemos ya nada que desear, puesto que el Espíritu es ya a nosotros una posesión permanente y viva, una función y un sello. Sin embargo, no es todavía sino las arras de nuestra herencia, las primicias de nuestra redención. Como lo dice Pablo en la carta a los Romanos, su acción en nosotros se hace oración y es un gemido y una esperanza. Los cristianos son todavía peregrinos de una patria mejor, a la que tienden, a ejemplo de Abraham, por la fe y la perseverancia. Hasta el último día la promesa es para el amor el medio de ofrecerse a la fe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De nuevo, muchas gracias.